poner leyes bíblicas versus leyes terrenales. ¿Por qué ponemos el prefijo de versus? ¿Por qué lo ponemos? Porque muchas veces nosotros como cristianos queremos anteponer ciertas leyes que son bíblicas y poder violar unas leyes que son terrenales, cosas que es totalmente contraria a lo que dice la palabra. Pues vamos a hacer un enfoque también bíblico con respecto a lo que se relaciona a eso. No nos vamos a salir de la Biblia en ningún momento. Pero antes de eso, yo voy a hacer una relación de principalmente qué temas podemos tocar hoy. Vamos a hablar un poquito de una historia corta sobre la Biblia, y vamos a hablar sobre esa actual ley o las leyes actuales, cómo nos afecta hoy en día de todo lo que está sucediendo. Para poder entrar en detalle tenemos que primero ver qué dice la Biblia con respecto a eso y cómo se va a ir desarrollando todo esto de la ley como tal. Aunque tú no lo creas, muchos cristianos, muchos creyentes, muchas personas de diferente denominación contrarían la ley. Creo que es una de las cosas que por lo general cometemos a diario. En las cosas muy mínimas existe una ley. Existen leyes universales que todos sabemos que son las leyes que imperan en el mundo. Y Dios no fue loco ni tampoco Dios fue el gato. Dios no fue ningún loco al inventar esas leyes que llevan a todo como función del universo. Este es un Dios perfecto, un Dios que nosotros conocemos de una manera impresionante, que de pronto como seres humanos no alcanzamos a conocer todas unas leyes. De esas leyes podemos encontrar que están la ley de la vibración, las leyes de la atracción, la ley de la polaridad, la ley de la causa y efecto, la ley de la abundancia, la ley de la transmutación perpetua de energía, entre otras que el hombre poco a poco ha ido determinando. Por ejemplo, usted no puede negarse a que existe una ley de gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. Esa es una cuestión que usted tiene que entender de aquí hasta el día que Dios lo llame. ¿Por qué razón? Usted no puede ir en contra de esto. Usted no puede decir ahora que si yo tiro mi Biblia hacia arriba no va a caer. No, esta es una ley que existe. Quiere decir que el mundo está regido por leyes, y esas leyes han sido impartidas por nuestro Señor. Sí, ha establecido unas leyes que rigen el mundo, pero específicamente también más. Las leyes bíblicas no se separan en ningún momento de lo que son las leyes terrenales. Para aquellos que de pronto han leído la Biblia muy detenidamente, nosotros conocemos que dentro de nuestros orígenes para la formación de las leyes está el pueblo, principalmente el momento que llevado como esclavo a Egipto, que no solamente un pueblo que fue esclavizado, porque de todas maneras Egipto tenía un gran poderío en esa época y ellos esclavizaban a muchas personas. Lógico, la conquista de las tierras tenían que ser de manera esclavizada, pero los hebreos también llevaron a esto. Nosotros tenemos que empezar a analizar desde ese momento, porque ya aparece una figura que todos conocemos, que es Moisés, y que empieza a hacer una formación de ciertas leyes que yo expliqué. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo llegamos a eso? Por eso vamos a tomar un poquito de historia para que todos vayamos entrando en detalle y después tocando que tiene que ver con esta diferencia entre ley y lo que está sucediendo en la actualidad. En el caso que nos ocurre, sabe muy bien de que el pueblo judío vivía bajo un imperativo de ciertas leyes. Nosotros no podemos pensar que el pueblo judío no tenía unas leyes, no podemos pensar de que no existían unas normas de conducta que conllevaban que ellos trabajaran. Fueron unos expertos en derecho civil, fueron unos expertos en derecho penal, fueron unos expertos en comportamiento de derecho de familia. Cuando hablo de esto, yo sé que de pronto algunos términos no los vamos a comprender porque de todas maneras mi postura es un poco legal, pero quiero hacer una claridad sobre eso. La intención es que todos, el contexto que estoy llevando, todo lo comprenda. Cuando hablamos de esto nos damos cuenta de que el pueblo judío no creaba unas leyes porque les daba la gana, no creaban las leyes porque ellos querían, no creaban las leyes porque ellos pretendían ser más que nadie. Ellos tenían un principio y una base fundamental. Primero era que Dios ante todo, Dios por encima de todo, Dios es la cabeza, Dios es lo principal. Cuando Dios operaba dentro de las personas que comprendían este pueblo, se empezaba a determinar ciertas leyes. ¿Por qué razón se empezaba a determinar ciertas leyes? Para, digámoslo así, para controlar la conducta humana. Esa es la finalidad de la ley, el comportamiento de la conducta humana. Un ejemplo claro se lo voy a poner. Usted está en su casa, tiene hijos, o de pronto está en la formación de una familia. Empecemos que usted se casó, vive con su esposa o vive con su esposo. Usted cuando empieza a vivir solo establece unas normas. Esas normas son consideradas leyes.
Y son unas normas que establecen una convivencia. El hecho de que ya tú estés conmigo en este lugar no quiere decir que tú tengas que hacer lo que te dé la gana. No, mi vida, aquí ahora hay que lavar, hay que planchar, hay que cocinar. Hay algunos que no hacen eso, pero bueno, eso ya es otra cosa. Pero aquí se establecen unas normas que deben ser cumplidas y que deben ser totalmente llevadas a cabo. Ahora, cuando una norma no se cumple, ¿qué sucede? Existe un castigo. Entonces vienen los hijos, y cuando vienen los hijos también se necesita una formación de la norma. ¿No es eso? Usted empieza a decir, esto se puede, esto no se puede. Porque nosotros como cristianos debemos orientar a nuestros hijos para bien. Y deben entender que existen las leyes y las leyes deben ser respetadas. Ahora, nunca piensen en el hecho de que la existencia de la ley tiene que ver siempre con castigo. No, las leyes es una forma de establecer unas conductas que conllevan al comportamiento humano para poder desarrollarse dentro de la sociedad. Y es así como se maneja. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos del pueblo hebreo, estamos hablando de que ellos tenían una serie de comportamientos que conllevaron a hacer unas leyes para poder desarrollarse en sociedad. Pero lógico está de que primeramente estas leyes fueron creadas con el fin de que Dios primeramente era el que las ordenaba. Dice claramente que donde estaba Dios, la ley siempre era una sola. Para ellos no había separación de la ley por aparte y Dios por aparte. No, Dios y la ley era una sola. Por lo menos que por ese mismo motivo la ley tenía una rigidez moral y religiosa en la época de los judíos. Entonces, por esa razón, Dios tenía que intervenir en todo momento en ese principio. No se podía sacar a Dios. Dios no era una parte. Ahora, ¿por qué Dios no se podía sacar? Primeramente, porque cuando pasaban los años, después de que sufrieron el cautiverio por los egipcios, ellos antes de eso eran unos nómadas y existían unas leyes de carácter constitucional, solamente unas leyes de carácter oral. En este periodo, cuando el pueblo judío empezó a separarse, que entra la figura de Moisés, que empezó a desplazarse, que empezó a salir de esto, que fue cuando el pueblo judío salió del confinamiento, ellos empezaron a tomar ciertas medidas para controlar al pueblo. Entonces sucede esto, que para poder llegar a ese punto tuvieron que conllevar todo a que Dios diera la revelación para que se pudiera implementar las leyes. Aparece entonces en ese momento el derecho hebreo, que es un derecho que establece muchas conductas, especialmente comportamientos. Es tanto así que los derechos civiles eran muy respetados dentro del pueblo hebreo. Por ejemplo, la propiedad privada, el matrimonio, todas estas cosas eran reguladas por la ley. Nosotros no podíamos salirnos de ese marco. O sea, los hebreos no se podían salir de ese marco. ¿Y por qué razón la ley era considerada? Como dije anteriormente, Dios daba las pautas para su pueblo primeramente, pero también daba las pautas para los que no eran de su pueblo. ¿Por qué razón? Porque Dios no se podía mezclar con lo mundano. Dios tenía que estar separado de aquellas cosas que no eran netamente de él. ¿Y por qué razón pasaba esto? Habían pueblos que no eran hebreos, habían pueblos que de pronto en el momento del exilio salieron también con el pueblo hebreo, aprovecharon esa oportunidad y salieron, y había que separar eso mundano, que no era de Dios, con lo que verdaderamente era de Dios. Asimismo también era para los esclavos. El pueblo hebreo también, cuando se conformó, era un pueblo que también esclavizaba. Ellos también se desarrollaron, ellos también ¿cómo se llama? Se expandieron. Y así sucesivamente tuvieron que implementar las leyes. Todo lo que estaba constituido, todo lo que estaba creado era por parte de Dios. En ese momento aparece el famoso decálogo de Moisés, que creo que esto es conocido por todos que hemos leído la Biblia. Entonces, cuando pasa este decálogo de Moisés, enumera una serie de preceptos legales, de normas, enumera una serie de mandamientos. Cuando se habla de mandamientos, estamos hablando siempre de una postura legal. Entonces, a mí me gustaría que aquellos que están conectados o los que estamos escuchando, buscáramos en Deuteronomio 6, vamos a ir leyendo con una guía bíblica. En Deuteronomio 6, del 1 al 4, vamos a encontrar de que habla, y voy a leer textualmente, habla del gran mandamiento. Dice que esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuando de ponerlo por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nos vemos claramente que en la misma Biblia,
libro sagrado establece que hay que respetar estas leyes, hay que respetar estos mandamientos, y ustedes conocen los mandamientos. Si usted más o menos hace una relación de los mandamientos que se establece en Deuteronomio 5, nos vamos a encontrar de que el primer mandamiento que dice Deuteronomio 5 es el siguiente. Vamos buscando ahí en la Biblia para ir relacionando. Dice claramente, dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento. Primeramente había que tener en cuenta de que el primer ser, el Dios de nosotros, el que es el Todopoderoso, era lo primero que debíamos amar. O sea, si no existía un amor sobre nuestro Dios Todopoderoso, no podías tener un amor sobre todo lo que venía. O sea, no podías tener un amor sobre tu prójimo, no podías tener un amor sobre las cosas de tu prójimo, no podías tener un amor sobre absolutamente nada. Ese primer mandamiento, cuando es establecido, está diciendo de que antes de tomar ciertas decisiones, antes de implementar ciertas leyes, primeramente tienes que poner tu amor sobre Dios, sobre todas las cosas. Asimismo, el segundo mandamiento, mire que el primero y el segundo mandamiento hablan primeramente de ese amor, de nuestro Dios primeramente, y dice después: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Dice claramente el segundo mandamiento. Primeramente es la figura divina, primeramente es nuestro Dios. No podrías hacer estas cosas, no podrías ir en contra de lo que Él establece, no podrías ir en contra absolutamente de lo que Él no ha preceptuado. En otros pueblos existían otros dioses, especialmente los dioses de Baal. Saben muy bien que en la Biblia hace referencia a mucho de esto. Y ellos tenían una serie de particularidades y una serie de leyes con respecto a lo que estos dioses provocaban. ¿Por qué la figura de Dios, de Jehová, tiene una mayor fuerza? Ustedes saben muy bien que durante la época bíblica hubieron muchas guerras y muchos peleaban en nombre de Dios. Especialmente nuestro Dios Jehová apareció en una de esas guerras, en todas las que usted considera y ha visto del pueblo israelí. ¿Qué sucedía con estos eventos? Esta era una lucha de dioses y estos pueblos eran tan sumidos a la ley, tan sumidos al poder de Dios, que mire que dentro de los mismos cuerpos, porque primeramente había que honrar a Dios. Uno de los casos más prudentes era cuando David en el pueblo enfrentó a Goliat. ¿Qué pasaba dentro del ejército como tal? Dentro del ejército no podía existir en esos tiempos los placeres sexuales, no podía existir ningún toma de vino, no podía existir este tipo de cosas, porque primeramente estaban luchando por Dios, estaban totalmente a santidad. Y yo se me preguntaba, pero ¿cómo es posible de que estos tipos mataban gente y había santidad? No, porque era una santidad y era una guerra que sabían que era dirigida por Él, que la victoria se iba a dar a Él. Y aquí no solamente se peleaba por territorio, no también se peleaba por cuál era el Dios que más poder tenía. Y créeme, los fariseos no eran unos pintados en la pelea, eran personas que en cuanto a ejército políticamente tenían una estructura muy, pero muy fuerte. Tan fuerte era que era el único pueblo durante esa época que manejaba los metales. Conocían la ciencia de los metales, y por eso es que ellos tenían armas, cosas que no tenía el pueblo de Israel, no tenía absolutamente. Lo único que tenían en esa época era Jonathan y su padre, que era el único que lo tenía. Y mire que Dios apoyaba todo esto y Dios fortalecía a ese pueblo y les daba la victoria. Cuando los pueblos que eran sometidos bajo el poder de Dios, bajo los ejércitos de Dios eran sometidos, ellos decían: bueno, aquí nos damos cuenta de que este Dios que ellos creen es Dios verdadero, porque siempre ha dado la victoria, y así se manejaba esta situación. Asimismo, el tercer mandamiento nos vamos a encontrar que dice: santificarás las fiestas. El cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y madre. Ya empieza con una figura más dentro del ámbito de la familia. Y después vemos un quinto mandamiento que dice: no matarás. Esto está regulado dentro de nuestro ordenamiento jurídico como una figura penal, o sea, tú no puedes matar a una persona. Mire todo lo que nuestra legislación en la actualidad toma de parte del decálogo de Moisés y lo establece como una postura de que no matarás. Ahora uno se pregunta por qué en otros países se permite la pena de muerte. Porque sí, porque así mismo está establecido. Esos son unos estudios que ellos hacen para poder determinar, de pronto por el alto grado de criminalidad que tenga la persona, cómo se puede castigar. Y aunque usted no lo crea, Dios está en el asunto en estos eventos. Dios permite que estos gobiernos sean así. Nada sobre la faz de la tierra, ningún gobierno que sea malo o bueno, no está seguido ni tampoco no está dejado de seguir por Dios. Siempre es así. Usted se acuerda del libro de Job, cuando
cuando el maligno llega a los pies de él y le dice de que has considerado a mi siervo Job, ¿se acuerda que le dice así? Entonces le dice, déjame un ratico, vamos a hablar parafraseando, déjame un ratico para que vea. Dice, tócalo, mas no le quitaré la vida, tócalo. Quiere decir esto que Dios siempre toma el control absolutamente todo y es el que ordena si sí o si no. Entonces, en este mismo orden de ideas está el sexto mandamiento, que no cometerás actos impuros, que tiene que ver con los delitos, que tiene que ver con la lascivia, los actos que usted tiene que ver con la sexualidad y todos los demás que de pronto conlleven a esto. En esa época se vio mucho también la zoofilia y eso era castigado fuertemente. El séptimo mandamiento, no robarás. La protección de los bienes como tal, lo que es de otra persona no puede ser de tuyo, lo que tiene dueño no puede ser tuyo. Esto es un principio que se le debe decir a los niños de que están pequeños. El octavo mandamiento, no hará falso testimonio ni mentira. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el falso testimonio se castiga con cárcel y con una pena pecuniaria. El noveno mandamiento, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, que era lo que estábamos diciendo, y no considerar los bienes ajenos. En este décimo mandamiento, cuando hablaba de no codiciar los bienes ajenos, también hace una referencia a no codiciar, no desear ni siquiera a la mujer del prójimo. En esos aspectos todo se miraba de esa manera, porque también existía la figura del mal. Entonces nos damos cuenta de que ese decálogo establecía unos principios de los cuales nosotros como cristianos y también los no cristianos deberíamos cumplir a cabalidad. Ahora, hay cosas que dentro de la estructura del decálogo han venido cambiando con el tiempo, porque aún así hay cosas que existían en esa época, que eran las leyes constitucionales que le decía yo, que eran por la costumbre, por lo que se estaba manejando, y que fueron poco a poco modificándose con el fin de regular los comportamientos dentro de la sociedad judía, dentro de los hebreos, con el fin de absolutamente no cometer un acto como tal. Entonces, primeramente Dios estaba en el asunto. Si tú tenías unos bienes, si tú tenías unas tierras, si tú eras propietario de algo, eso tenía que agradecérselo porque se lo daba a Dios. Nadie te lo podía quitar. En el momento en que esto apareció también, hubieron dos pueblos que le llamó mucho la atención de esto, especialmente cuando empezamos que hay una influencia de Babilonia, que terminaron en manos de los babilónicos. Y los babilónicos tomaron muchas de estas leyes y las pusieron dentro del código Hammurabi, cosas que nosotros ya hemos escuchado. Todo esto que de pronto estamos mencionando como una parte histórica, todo esto ha sido producto de todas esas vivencias que este pueblo ha tenido y que ha analizado que primeramente ha tenido a Dios como parte fundamental antes de poder determinar una ley como tal. Entonces uno siempre tiene la pregunta que le acaba uno, ¿será que nosotros deberíamos respetar las leyes terrenales sabiendo que de pronto respetamos a Dios? ¿Será posible que nosotros, dentro de nuestro conocimiento de Dios, de Cristo, de lo que nosotros conocemos, de lo que nos enseñan dentro de las iglesias, es necesario que nosotros respetemos las leyes terrenales? Pues la pregunta es clara y la respuesta es sencilla: sí debemos respetar las leyes terrenales. No nos podemos salir de lo que es la ley terrenal. ¿Por qué razón? Porque las leyes terrenales controlan y, digámoslo así, y dirigen conductas humanas. Yo le voy a poner un ejemplo. Vamos a hacer unos ejemplos para de todas maneras que cada quien que vaya analizando la postura vaya analizando. Por ejemplo, en el decálogo de Moisés, vamos a poner así, asistía en Éxodo 20, del 8 al 10, dice que acuérdate de santificar el día sábado, los 6 días trabajarás y harás todas tus labores, mas el día séptimo, el sábado o fiesta del Señor Dios tuyo. Muchas personas en la actualidad se pegan mucho a esto, y muchas congregaciones lo hacen. Era un principio fundamental a lo que se establecía para esa época de tener el día séptimo, que es sábado o fiesta, como de no hacer nada prácticamente, de establecerse como el día del Señor. Aunque es un principio religioso, la ausencia de trabajo del día sábado se basaba en dedicarse para la consagración de Dios. O sea, ese día no se trabaja. Esto está establecido en el libro de Deuteronomio, absolutamente cómo se maneja. Y se daba ese principio con el fin de que se mantuviera el comportamiento de las relaciones humanas, y que exactamente Dios determinaba que ese día no se podía trabajar, y así ellos tenían un comportamiento dedicado solamente para Dios. Es para lo que nosotros sucede en la actualidad. Nosotros cogemos el día domingo para dedicárselo al Señor, hacemos nuestras congregaciones, hacemos nuestras prédicas,
inclusive estamos en familia, es un momento para estar en familia, un día para descansar, es un día en donde se debería compartir la palabra de Dios, no es encerrarse y hablar todo el día, bueno, sería lo más prudente, sería lo mejor, pero tener en su pensamiento, tener en su corazón siempre que ese día es para Dios, créame que es lo mejor que nosotros podemos hacer. Ahora, partiendo de esa pequeña postura, partiendo de esa pequeña introducción que hicimos con respecto a dónde puede provenir esto de las leyes, nos damos cuenta que primeramente entre el pueblo hebreo siempre imperaba la voluntad de Dios, era Dios principal y siempre es así. Pero en la actualidad, para lo que estamos pasando nosotros y que precisamente la ley se ha convertido hasta el enemigo número uno de los cristianos, que usted no lo crea, han salido muchas leyes que contrarían la voluntad de Dios, que contrarían los principios básicos, morales, cristianos que Dios ha implementado, y nos vamos a lo que es el comportamiento como tal en nuestros días. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué está conllevando a que eso nos lleve a pensar de otra manera? En la Constitución política colombiana vamos a encontrar siempre de que quien impera sobre todo esto es Dios, y aquí es donde de pronto muchos no comprenden el por qué debemos someternos a las leyes. Por muy injusta que sea la ley, debería someterse. Ahora, injusta no quiere decir que vaya en contra de Dios. Injusta es que de pronto no nos gusta a nosotros. Por ejemplo, un ejemplo claro, el pago de impuestos. Usted dirá, si yo de pronto gano el mínimo, yo estoy ganando esto y aún así el gobierno me quita los impuestos, pues señores, debe cumplirlo, porque es un precepto que de pronto no nos gusta, pero deberíamos cumplirlo. Ahora, diferente a que esa ley vaya contraria a la ley de Dios, es otra cosa. Ya eso sería una contravención a la ley divina, a la ley que Dios nos ha puesto. La Constitución política colombiana establece muy claramente en su preámbulo. Vea, yo le voy a ser sincero acá, entre todos. Un hermano que no ha leído la Constitución, por lo menos en el colegio, un hermano que está fuera de todo concepto con respecto a esto. Los hermanos que son en la fe, los hermanos que son cristianos, deben ser los primeros que deben conocer por lo menos un mínimo de ley, un mínimo de lo que nos está rigiendo en la actualidad. La ley dice claramente que la ignorancia de la ley no es excusa. Es como si nos dijera a nosotros, es que yo no sabía que estando en una iglesia no se puede robar, yo no sabía dónde decía eso. No puede declararse como ignorante sobre una ley que inclusive divinamente está establecida. Uno no puede negarse el conocimiento de ella. Entonces, dentro de ese preámbulo, voy a leer el pedacito, no es muy largo. Dice que en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección, miren lo que dice, invocando la protección de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente tenemos a un Dios. Ahora, esta Constitución fue creada bajo el Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, al Dios todopoderoso que usted y yo conocemos. No existe otro Dios. Aquí no está hablando de Buda, aquí no está hablando de Nefertiti, aquí no está hablando de Orisha, aquí no está hablando absolutamente de otro Dios, no está hablando de Baal, está hablando del único y verdadero Dios que usted y yo conocemos, que es Jehová de los ejércitos, que es el poderoso de Israel, que es el único que nosotros sabemos que tiene el poder sobre todo y absolutamente sobre la fuerza, sobre la tierra, sobre las aguas, que fue el creador del universo, que es el que gobierna nuestra vida, que es el que nos creó, que fue el que sacó a Egipto, al pueblo hebreo de los egipcios, el que absolutamente todo lo creó. Entonces dice, la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social y justo, y comprometiendo a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decreta y sanciona y promulga la siguiente. Entonces, nos damos cuenta de que dentro de este mismo preámbulo de la Constitución establece de que primeramente ha sido Dios el que conlleva la formación de una Constitución que es la que nos rija a nosotros totalmente en nuestro territorio colombiano. Asimismo, si usted ahora mismo se va de este lugar y va para otro país, usted tiene que acomodarse a las leyes de ese país. Dentro de ese mismo marco legal que estamos hablando, vamos a encontrar de que en el artículo 19 de la Constitución Política establece también claramente de que nosotros tenemos, se lo voy a leer aquí cortico, se garantiza la libertad de culto. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual y colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos la ventaja de que estamos en un país que tiene una conformación netamente laica y que ese comportamiento nos permite a nosotros profesar nuestra fe, así como cualquier otra denominación. La misma ley permite esto.
Ahora, esto no se sale de aquellos que quieren profetizar el satanismo, todo ese tipo de cosas, eso no se ve ahí. Estamos hablando de los valores, de las buenas costumbres, de que estas cosas conlleven a la construcción de una sociedad inspirada por el hecho de que hay que mirar primero antes de hacer las cosas, y esa es la manera como se lleva a cabo. Entonces nos damos cuenta de que la misma Constitución sí tiene un precepto legal y mira siempre a Dios. O sea, la Constitución está por debajo de Dios, las leyes terrenales están por debajo de Dios, pero siempre Dios es el que impera. Por eso Dios crea los gobiernos, porque en el momento en que se generó la creación del universo, el primer gobernante que existía era nada menos que Dios, y eso lo sabe. Dios era el gobernante absolutamente de todo. Dios generó un gobierno, Dios generó una ley. Dios nos dio vida, Dios nos dio esto, y por esa razón siempre tiene que mirarse la figura de Dios, a Jehová, como el mayor de todos. Ahora, ¿será que el cristiano debe respetar las leyes terrenales? Vámonos a un pasaje bíblico muy interesante que se llama Romanos 13, del 1 al 7. En Romanos 13, del 1 al 7, vamos a encontrar que dice claramente: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido constituidas. A mí me gusta mucho esta frase porque está diciendo claramente que todas las autoridades terrenales que existen sobre la tierra son puestas por Dios. Así que el que se opone a la autoridad se opone a lo constituido por Dios, y los que se oponen. Yo sé que en estos momentos, yo sé que en este tiempo estamos pasando por una crisis en nuestro gobierno colombiano, y especialmente en nuestra región, especialmente con las fuerzas públicas. Usted ha visto las noticias en cuanto al abuso de la autoridad, en cuanto a cómo las fuerzas de la ley han tomado ha amedrentado a la sociedad de una manera que es bastante violenta, y que producto de esto se han ocasionado una serie de inconvenientes en cuanto a daño a personas, muerte y todo lo demás. Y más con esto de las redes sociales, que créame que esto ha conllevado a que esto se convierte en un fanatismo total, y ha hecho que este tipo de cosas empiecen a aparecer una serie de doctrinas raras, una serie de dogmas muy extraños, una serie de dioses que prácticamente, por el hecho de que existe una libertad de culto y como tiene un imperativo como tal, están procediendo, están en crecimiento. El nacionalismo, aunque usted no lo crea, el nacionalismo que es practicado de pronto por la izquierda, el nacionalismo es un sistema religioso, es una religión. El nacionalismo también se convierte en una religión, y esto ha conllevado a él. Entonces nos damos cuenta, si de pronto estas cosas que están sucediendo, usted dirá: no, pero eso es culpa de que los gobiernos hayan escogido gobernantes como los que tenemos. Y uno dice: ¿será que hay que seguir este tipo de cosas? Pues es el Señor el que ha puesto a esa persona, lastimosamente lo ha puesto, y aunque no nos guste. Entonces, en esta forma como vamos hablando, nos vamos a dar cuenta de que estas leyes que nos competen a nosotros, que nos protegen a nosotros, deben ser respetadas. El cristiano debería ser la persona que más haga cumplimiento a la ley, a los deberes como ciudadano que tiene. Lo que pasa es que muchas veces nosotros exigimos que tenemos derechos, pero no queremos hacer el cumplimiento de nuestros deberes como tal. Voy a leer una parte aquí para que vayamos entrando en sintonía. Es tanto así que a veces que hay algunos religiosos, hay que tener mucho cuidado con la religiosidad. Unos religiosos dicen claramente que la mayoría de los gobernantes son de Satanás. Hay que tener mucho cuidado con eso. A mí me pasa un poco de risa porque la Biblia dice otra cosa con respecto a estos puntos. Y que son unos instrumentos para la maldad, que son unos instrumentos para hacernos daño. Y sí, parece que fueron unos instrumentos, pero a veces Dios utiliza estos tipos de gobernantes para poder darnos una enseñanza. Dios no hace las cosas porque le da la gana o porque le da libre albedrío. Dios sabe cómo hacer las cosas. Por ejemplo, en el ejemplo de Nabucodonosor, usted se sabe el pasaje de Nabucodonosor que dice claramente que Dios lo terminó comiendo como los bueyes, el pasto y todo lo demás. Porque Nabucodonosor decía claramente que él era todo lo que había conseguido, era producto de él. Y Dios tuvo que someterlo para hacer entender de que no era él, que él estaba ahí por su misericordia, por su poder, no porque Nabucodonosor era el que más era, ni tampoco por encima de él. Entonces nos damos cuenta que la Biblia sí relaciona estos puntos en donde los gobiernos son puestos por él. Entonces, con esto que estoy diciendo, no estoy tratando de buscar, ni tampoco hago parte de un partido político, sino es una concatenación de ideas en cuanto a lo que nosotros como cristianos debemos respetar en cuanto a las leyes. Entonces, en síntesis, la enseñanza es: sométase.
La palabra que usted tiene que tener claro hasta ahora es sométase. Ahora, sométase ¿a qué? El deber del cristiano es someterse a los gobernantes y las leyes del país en el cual está radicado. En Colombia tenemos que someternos a unas leyes. Estas leyes controlan unos comportamientos. El cristiano tiene que hacerlo todo legalmente. Y la pregunta que uno se tiene que poner a pensar ahora, ¿será que estamos cumpliendo con todo legalmente? ¿Será que estamos haciendo las cosas legalmente? Si usted me pregunta a mí, para los hermanos que están escuchando, hay cosas que yo me salgo de la legalidad. Y créame que eso pesa, porque yo soy una persona creyente y que pesa y tengo que pedirle perdón a Dios sobre lo que estoy haciendo. La idea no es cometerlo, volverlo a cometer, pero muchos hermanos, muchos cristianos están dentro de la legalidad, están muy fuera de eso. Cometen actos ilegales que van en contra de la ley, y eso, aunque usted no lo crea, es considerado como pecado. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Sé que es complicado a veces someterse a la ley, pero debemos cumplirla. Sus acciones en el negocio, en el hogar, en todo en cuanto hace, deben estar de acuerdo con las leyes dictadas por las autoridades superiores que Dios ha puesto. Si el cristiano se traslada a otro país, era el ejemplo que yo ponía, si el cristiano se traslada a otro país, debe hacerlo de acuerdo con las leyes migratorias. O sea, ¿cómo puede usted viajar? El cumplimiento de las leyes migratorias. Para aquellas personas que han viajado de pronto a otros países, y cuando usted quiere llevar perfumes, cremas, por lo general le dice que tienen que ser en tarros específicos de 500 gramos, 200 gramos. Tenemos que cumplir con esas leyes migratorias, y eso es lo que nosotros nos hace como unos verdaderos cristianos en el cumplimiento de ellos. Muchos suponen que estas leyes no son importantes, pero Dios dice que debemos obedecerlas aun cuando implican dificultades personales para nosotros. Por ejemplo, si la ley de un país exige cierta ceremonia civil para el matrimonio sea lícito o ilegal, el cristiano debe obedecer esa ley. No nos podemos echar para atrás. Las escrituras inspiradas enseñan que todo lo que hacemos debemos hacerlo legalmente. Si negociamos, debemos negociar dentro del límite de la ley. Yo me acuerdo que escuchaba el caso de unos cristianos que eran prestamistas, y los cristianos que eran prestamistas prestaban al 10%. La ley dice que eso es usura, y si es usura, es un delito. Mira hasta dónde llegamos, Pero como el negocio está prosperando, entonces hay que agradecerle a Dios con esto. No, eso no es así. Si negociamos, debemos negociar dentro de los límites de la ley. Si protestamos, debemos protestar dentro de los límites de la ley. Si manejamos un vehículo, debemos manejar dentro de los límites de la ley. Tal es la voluntad de Dios, que dice claramente: sométase toda persona a las autoridades superiores, que está en Romanos 13:1. Esto no quiere decir que vamos a obedecer solamente cuando estamos de acuerdo con determinada ley. Esto no es obediencia, obedecemos cuando cumplimos que no sea cómodo o fácil para nosotros personalmente. Obedecemos porque primeramente tenemos a nuestro principal, obedecemos porque respetamos la ley terrenal, y obedecemos porque respetamos la Biblia. La Biblia en ningún momento ha estado separada de la ley. Aunque parezca una lucha, no, la lucha la ponemos nosotros, los versos los ponemos nosotros, pero la ley nunca está separada de eso. Ahora vamos a ver en qué momentos de pronto se separa eso y cómo nosotros debemos actuar como cristianos. Por supuesto que hay límites. Cuando una ley o un gobernante exige, mediante una ley, que esté en contra de la palabra de Dios, ojo, ahí sí nosotros debemos mirar claramente de que nosotros, por mucha ley que diga, no podemos desobedecer la palabra de Dios. Un ejemplo claro: supongamos que la ley dice que pueden matar a una persona. Es complicado. Usted sabe que hay un mandamiento que dice: no matarás. La ley actual dice que si una persona entra a tu casa y tú tienes la oportunidad de defenderte, puedes matarlo. O sea, voy a parafrasear, puedes matarlo. Pero tú se pones a pensar, nosotros como cristianos, estando en un evento como eso, que le pedimos a Dios Todopoderoso que no nos llegue a pasar algo como eso, y que tú tengas la oportunidad de quitarle la vida a otra persona porque está dentro de tu casa y pone en peligro la vida de tus familiares, ¿cómo actuaríamos ahí? Es una buena pregunta que haríamos. Pero como nosotros sabemos claramente de que matar está en contra de la voluntad de Dios, nosotros no podemos matar. Sé que puede ser doloroso, sé que nuestra vida corre riesgo. Agradecemos que si de pronto nuestra vida perece en ese momento, nos vamos con el Señor Jesucristo, pero no podríamos hacerlo, hermano. Es muy complicado, yo sé que es difícil. Esa es una pregunta que hacen muchas las personas que llegan nuevas a la iglesia, que de pronto están conociendo la palabra de Dios. Y si a mí me van a atracar, pastor, y si a mí me van a atracar, hermano, y yo tengo cómo defenderme y poder quitarle la vida a esa persona, o si esa persona me va a matar, ¿yo qué hago? Nosotros pedimos a Dios que no nos ponga en esos momentos, porque debe ser bastante complicado. Pero en la antigüedad, en la época de los profetas, en la época de los apóstoles, estos morían por causa de Jesucristo, morían por el amor de Jesucristo. Ahora no estoy diciendo que ahora vamos a morir de esta manera, pero si unos eventos de estos pasaran por tu fe
deberíamos aceptar la voluntad de Dios primeramente. Entonces, el cristiano debe obedecer a los hombres. Tenemos ejemplo claro en la palabra de Dios en Hechos 5, 28, 29, que dice que una pregunta, no os mandamos estrictamente que nos enseñéis en este nombre, y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Usted sabe lo que pasó en Hechos durante ese momento. No os mandamos estrictamente que nos enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre todo la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, miren lo que dicen ellos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No es que me paró la policía y me pide la cédula y va a salir con el cuento, no, que yo obedezco primeramente a Dios antes que a autoridad. Pero digo, eso es una cuestión que usted no lo va a dañar, eso no es una cuestión que usted no le va a hacer nada, usted cumpla con el requisito. Estamos hablando ya de cosas que son contrarias a la ley de Dios. Cuando algún mandamiento civil nos manda a hacer algo que no esté de acuerdo con la enseñanza y norma del Nuevo Testamento, el cristiano tiene el deber no solamente del derecho, sino el deber de rechazar tal orden y hacer lo que Dios nos manda en su palabra en vez de obedecer a los hombres. Un cristiano que está bien planteado, un cristiano que está bien entendido de la situación, sabe muy bien hasta dónde llegan sus límites. Sabe muy bien que no es un neófito del conocimiento de ciertas normas civiles que nos rigen como tal. Es una persona que sabe muy bien que cuando nos ofrecen algo que va en contra de la palabra de Dios, nosotros la podemos identificar de manera inmediata porque la vemos como mal. En Cartagena, les voy a poner un ejemplo. En Cartagena, yo sé que esa noticia fue a nivel nacional porque se acaba en todos los noticieros. En Cartagena, un juez que es colega mío, le dijo que no al matrimonio de dos mujeres homosexuales, aunque la ley dice, vaya aprendiéndose esto, usted no sabía eso, aunque la ley dice que acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo y que también acepta la adopción entre personas gay. Yo quiero que analice el juez, que es muy conocido en nuestro medio, es un juez, además de juez, es pastor. Es tanto así que él oraba en las mañanas en su recinto, allá donde es el juez, y las noticias le cayeron por eso, porque él no podía hacer eso, que eso estaba mal. Mira hasta dónde conlleva este tipo de cosas. Voy a leer una parte de lo que él contestó, para que se den cuenta que cuando una persona sabe sobre lo que está plasmado, reconoce que la ley también es importante y que no puede sobrepasar a Dios. Y este señor se defendió dentro de la postura de la Constitución y del conocimiento que Dios le dio a él. Por eso cuando uno no conoce nada es mejor no decir nada, y menos si no tiene fundamento en lo que está diciendo. Dice así, cortamente, dice que mediante sentencia C577 de 2011 abrió el espacio para tales uniones, y la sentencia unificada 214 de 2006 abrió el hecho de que se puede hacer los matrimonios y adopción gay. También lo es el preámbulo de la Constitución. Miren bien lo que dice él. En Colombia invoca la protección de Dios, y en el artículo 192 de la misma carta se establece el juramento que debe prestar el presidente de la República de Colombia en estos términos: juro a Dios y prometo al pueblo cumplir bien y fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. Juro a Dios, está diciendo. Todos los gobernantes de nuestro país tienen un lío grande al saber que están jurando delante de Dios y no hacen las cosas como Dios manda. Si usted más o menos se analiza en los libros de Reyes y en estos libros donde hablan todos los reyes, muchos reyes no estuvieron de acuerdo con Dios. Muchos reyes no hacían la voluntad de Dios, Josías fue uno de los pocos. Para que se dé cuenta de que esto no es nuevo, así me dicen. Desde antes de que todo lo que pasó antes sucede en este momento, está sucediendo igualmente. Todo lo que antes pasó está volviéndose a repetir. O sea, nada es nuevo sobre esta tierra. Esto sucede desde hace mucho tiempo. Esto no es una cuestión nueva de que ahora los gobernantes estén haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y sigue diciendo que, y quien lo posesiona le contesta, si así lo hiciera, que Dios y la patria, aquí no se está hablando del Dios Alá, aquí no se está hablando del Dios de los hindúes, aquí no se está hablando de ningún otro Dios, ni a los Hare Krishna, aquí se está hablando del Dios verdadero. Y la patria os lo premia, y si no que él, miren lo que dice, posiciona a Dios sobre esa postura y lo pone en mayúscula con una tilde, dice, y que él y ella o los demande. Quiere decir que esta persona está jurando ante Dios, aunque muchos hagan lo contrario, y saben muy bien que Dios los está viendo, y saben muy bien que Dios los está gobernando, y saben muy bien que Dios los puso ahí.
y así mismo tienen que responderle a Dios en el día final. Por eso no se preocupen si ellos hicieron las cosas que bueno, pero nosotros tenemos que seguir en la lucha, que es creyendo en nuestro Señor Jesucristo para nuestra salvación en algún momento. Sirviendo de ejemplo para todo servidor público, porque así nos dice el artículo 122. Pero miren lo que él dice más adelante con respecto a su fe, porque también la Constitución, a ver, la hablamos en el artículo 19, dice que la libertad de culto es indispensable. Dice que refiriéndose obvio a dicho juramento, en cuyo caso cabe preguntar a qué Dios se refiere. Claro que para la Corte se refiere al Dios, y lo pone en minúscula esta vez, al Dios o la deidad en la cual cada persona crea. Para ella llevaría un exabrupto de considerar tantos dioses como creencias existan, en cuyo caso una persona creerá en la luna, el sol o la tierra u otra forma existente como Dios, sea Temis o Venus, Marte, Júpiter. ¿Cómo podría exigirle que violó su juramento si no sabemos de antemano el carácter y naturaleza de Dios por el cual? El interrogante anterior es un escollo insalvable para pretender que el Dios al que se refiere el preámbulo y el juramento aludido es el de la creencia de cada persona, y eso no es así. Él dice claramente que el Dios en que él cree, que invoca el preámbulo, la Constitución y el juramento, es el único Dios verdadero, el todopoderoso, creador de los cielos, la tierra, las aguas, el aire, el sol, la luna, las estrellas, las bestias y los animales del campo, las aves del cielo y de nosotros los seres humanos para deleite de la creación de nuestro Dios. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Y eso no tiene más cosa que decirle amén a ese punto. Esta es una claridad, que la ley no se separa de la divinidad, la ley no se extrae de la divinidad, la ley no está en contraposición ni una pelea. Que el hombre cree leyes para estar en contraposición de Dios es otra cosa. Nosotros como cristianos debemos estar bien parados en el cumplimiento de la norma, en el cumplimiento de la ley. Usted no puede evadir las leyes que le sirven a usted como beneficio, aunque parezca injusta. Ahora, el hecho de la creación de una ley que nos afecte y vaya en contra de la voluntad de Dios y nos conlleva el pecado, sí es una forma de decirle, mejor prefiero el castigo del hombre a evitar el castigo de Dios. Este señor, que es juez de la República, hizo esta posición fuerte y que me pareció una cosa impresionante, una cosa bárbara. Primeramente estuvo Dios en su vida, primeramente los principios morales que Dios le ha impartido en su vida, lo que le ha enseñado Dios, su conocimiento fue indispensable para poder negarse ante esto. Y no lo dijo porque es que yo soy pastor y me creo esto, lo dijo bajo una postura legal establecida en la Constitución. El Dios en que habla el preámbulo es el Dios todopoderoso, creador como tal. Y así se hizo. En la Constituyente del 91 se estableció esos principios. Entonces, de esta manera nos damos cuenta de que sí debemos cumplir las leyes terrenales, sí debemos cumplir mientras que no vayan en contra de la voluntad de Dios. Cuando algún mandamiento civil nos manda a hacer algo que no esté de acuerdo con la enseñanza del Nuevo Testamento, entonces tenemos todo el derecho de rechazarla. Voy a poner un ejemplo. El cristiano debe ser guiado por la ley de Dios primero y después por la ley de los hombres. Vamos a ver en Éxodo 1:17 que dice, pero las parteras temían a Dios y no hicieron como el rey de Egipto los mandó, sino que dejaban con vida a los niños varones. ¿Saben que eso es un evento único? Pero estas parteras decían, voy a meterme en lío con Dios, yo voy a tratar lo posible de contrariar a esto, aunque la ley era fuerte, había que hacer esto, pero vamos a dejar a los niños varones vivos. En Daniel 3:1-30 dice, Rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, los intendentes y a todos, y que decía que había que adorar esa imagen, pero lastimosamente para ellos había uno que era un varón de Dios y no se arrodilló ante eso. No hizo eso porque eso iba en contra de la voluntad de Dios. Muchos preguntan, hermano, y cuando se trata de los himnos nacionales y cuando se trata del juramento a la bandera, esos son dioses. Qué pena, hermano, déjeme decirle, esos no son ningún dioses. Eso se llama patriotismo, y el patriotismo también es bajo el fundamento de Dios. El pueblo hebreo, un pueblo patriota, era considerado a Dios como su único guerrero, por eso que se llamaba Jehová de los ejércitos, porque era un patriota completo, una persona, es una deidad única que los ayudaba al triunfo de sus guerras, y siempre los cubría y siempre los protegía.
Pareció bien a Darío constituir sobre el reino a 120 sátrapas que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos a 3 ministros, de los cuales Daniel era uno, a quienes rindiesen cuenta estos sátrapas para el rey, para que el rey no fuese, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y los sátrapas porque en él había excelencia de espíritu, y el rey pensaba constituirle sobre todo el reino. Entonces los ministros y los sátrapas buscaban hallar pretexto con Daniel en los asuntos del reino, y usted sabe todo lo demás que pasó, que crearon una ley, que no podían orar, que tenía que ser el único Dios de ellos. Pero Daniel no es que incumplió la ley, sino que Daniel no quería incumplirle a Dios. Daniel estaba claro con lo que era con Dios. Muy bien. Si el poner primero a Dios resulta en la persecución o el maltrato del cristiano, este debe recordar las palabras del apóstol Pedro, que decía claramente: ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4, 15, 16. Hermanos, tenemos que soportar, tenemos que someternos, tenemos que, aunque una ley sea complicada. Una de las leyes en la actualidad que está cambiando todos los países latinoamericanos es esto de la inmersión de la ideología de género. Usted sabe que esto ha sido una cuestión única que nos está afectando a todos. Ya de pronto a estas comunidades LGTBI no se le pueden decir nada porque los estamos ofendiendo, porque somos unos homofóbicos, porque nosotros piensan de que el cristianismo o que el cristiano o las leyes divinas son un estatuto para poder discriminar, así lo dicen, discriminar a esas comunidades, y sabiendo que la Biblia dice otra cosa con respecto a eso. La Biblia es muy clara en los mandamientos principales, que dice amar a Dios sobre todas las cosas, amar a tu prójimo como te amas a ti mismo, y nosotros no tenemos ninguna diferencia entre las personas que de pronto tienen una orientación totalmente diferente a lo que nosotros conocemos como los preceptos divinos. Un cristiano no puede rechazar a nadie, porque la misma Constitución dice que eso es una libertad, eso es un libre desarrollo de su personalidad, cada quien lo determina como quiera. Lo que nosotros estamos de acuerdo es que de pronto esos pensamientos, esas ideologías quieren inmersarse dentro de nuestras educaciones, y tendremos que ser soportados. Por ejemplo, si a la iglesia suya llega un homosexual o llega una persona de una comunidad LGTBI, vea, tiene que ser la persona más bienvenida, porque usted tiene que creer primeramente en que Dios puede cambiarlo, en que Dios puede encontrar el camino de la verdad y lo puede guiar por el camino donde debe ser. Pero lastimosamente en la actualidad son pocas las iglesias, son pocos los hermanos, digamos los hermanos con este amor propio, que cuando vean a una persona así, y cuando estamos predicando decimos y exigimos que venga la prostituta, que venga el homosexual, que venga el ladrón, pero cuando lo tenemos encima, entonces se nos olvida que Dios Todopoderoso todo lo puede cambiar, y que a través de él podemos hacer muchas cosas. Entonces sí estamos siendo invadidos por este tipo de manifestaciones, estamos siendo invadidos por este tipo de cosas, este imperativo de nuevas leyes que están haciéndonos cambiar como tal. El nacimiento de ciertas dictaduras, el nacimiento de ciertos movimientos, el nacimiento de enseñanzas que van en contra de la divinidad de Dios. Cuando un hijo, por eso uno tiene que tener cuidado con los hijos cuando entran a la universidad, porque los pensamientos dentro de la universidad en cuanto a filosofía pueden vulnerarlos un poco y los pueden hacer cambiar de opinión. Es bueno que desde la enseñanza bíblica, de que los niños son pequeños, empecemos a cambiar esta cosa. Entonces es motivo de este respeto y esta obediencia a las leyes y las autoridades terrenales, es que no hay autoridad sino de parte de Dios. Todo es generado por el mismo, y las que hay por Dios han sido establecidas, como lo decimos a un principio de Romanos 13:1. A un Cristo, mira lo que pasa, vamos a hablar de nuestro amigo fiel, dice claramente que a un Cristo, cuando anduvo aquí en la tierra, que conoció el origen divino de la autoridad de los gobernantes que tenían el poder en aquel tiempo. En Juan 19:10 y en Juan 11 podemos ver claramente que dice: entonces le dijo Pilato, mira esta autoridad terrenal que se puso. Pilato estaba totalmente intimidado de la presencia de nuestro Señor Jesús. A mí no me hables, no sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte. Mire lo que dice Pilato, poniéndose encima de todo. Contra mí. Miren lo bonito que el Señor le contesta, ni siquiera le pelea. Ahí, porque cuando la autoridad le dice algo, mejor dicho, eso se ponen a pelear. No tendré ninguna autoridad contra mí si no te fuera dada de arriba. Por esto, el que me entregó a ti
tiene mayor pecado. Qué palabra sabia. Este Jesucristo era una cosa. Yo me imagino, acá ya un poquito saliendo del tema, yo me imagino haber vivido y verlo en persona, escucharlo, esos relatos que él dice durante las parábolas. Eso es una cosa impresionante, que uno queda totalmente encantado de lo que de su palabra, en lo que él decía. Encontramos un diálogo entre Cristo y Pilato, el representante del emperador romano en la región de Judea, porque era un representante. Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas, que era lo que habíamos dicho, y él le contesta con este amor y le dice claramente que si no te fuese dada, ¿qué nos da a entender esto? Que las autoridades son puestas por nuestro Dios. Hermano, pero si hay autoridades injustas, Dios sabe por qué las pone. Nosotros sabemos que Dios las hace, Dios los pone, Dios los crea, y ahí está. Nosotros no podemos ir en contravención de eso, aunque sea muy injusto. Es, por ejemplo, yo le voy a hacer un ejemplo acá, de pronto, para aquellos que hacen parte de los hermanos venezolanos. ¿Por qué cree que este gobernante que tienen los venezolanos no ha sido quitado? El hombre ha hecho, Estados Unidos ha hecho que todavía no ha sido quitado, porque es que ahí lo puso Dios y él sabe en qué momento lo hace. Yo lo miro así, en mi posición de pronto política que tengo yo lo miro de que eso yo no le veo otra cosa. Dios es el que va a quitar a ese gobernante en su momento, así como hizo con el anterior, lo puede hacer con el de ahora. Y aunque parezca muy injusto, Dios tiene un propósito con ese gobierno. Entonces la gente se pregunta, ¿entonces hay gobiernos perversos por Dios? Sí, parece que fueran gobiernos perversos, pero Dios tiene un propósito. Entonces, esa pregunta siempre va a surgir entre nosotros. ¿Qué está pasando en la actualidad, hermano? ¿Por qué este gobierno es tan injusto? Y de pronto puede ser porque nosotros también no lo merecemos. Nosotros también no merecemos lo que está sucediendo en la actualidad, por la simple razón de que esto que está haciendo Dios es para hacernos entender que tengamos que escoger bien para los próximos gobernantes que vengan. Mírese que cuando fue escogido, antes que fuera escogido David, el pueblo le exigía a Dios que le diera un gobernante, ¿ya? Le exigía a Dios que le diera un gobernante. Le dieron gobernante y esto fue tomado por Dios, sí, bailó, profetizó y todo lo demás, pero cuando el gobernante empezó a demostrar lo que no era, entonces dicen: vamos a escoger a otros que estén con Dios. Y cuando van a escoger los que están todos absolutamente reunidos, y aquí consideran que quitar el aceite sobre él. Y como Dios es tan perfecto en esto, y que de pronto no es tanto el hecho de tener la fuerza y la altura, sino lo que de verdad Dios ve en el corazón de cada uno. Entonces, estamos diciendo que el apóstol Pablo, que Dios aprueba y establece a los gobiernos malvados. Aún el gobierno romano perseguía al pueblo de Dios, y a Pablo mismo sufrió en sus manos. Son de Dios los gobiernos modernos, muchos de los cuales claramente son inocuos, claro que sí, que está Dios aprobando la injusticia y la inmoralidad que caracteriza a muchos de estos gobiernos actuales. Es una pregunta. La Biblia enseña claramente que había muchos gobiernos que eran inicuos y crueles y fuertes y bastante crueles. Sin embargo, fueron ordenados y permitidos por Dios. En el libro de Daniel encontramos al rey Nabucodonosor, que fue el ejemplo que les di anteriormente, y que este hombre fue el que sitió a Jerusalén y lo destruyó, y luego lo llevó a judíos, el pueblo de Dios, en cautividad a Babilonia. Fue un gobernante cruel y ciertamente no tenía ningún respeto para Dios, y mucho menos para su pueblo. Sin embargo, la Biblia nos revela que Dios le ayudó a entender que su autoridad provino de Dios mismo, y es lo que usted conoce en el libro de Daniel cuando se ve eso, con la sentencia por decreto de los vigilantes y la decisión por la palabra de los santos, para que los vivientes reconozcan que la los siempre puede decir: Dios sabe quiénes ponen. Es una doctrina no sé lo que está
A la sentencia es por del Altísimo gobierno, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y efectivamente sucedió así. Asimismo, Nabucodonosor terminó reconociendo que era Dios el que le daba el poder, que le dio ese reino como tal. Muy bien, entonces llegamos a ese punto de lo que está sucediendo en la actualidad. ¿Será que por lo poco que nosotros conocemos y por lo que estamos viendo y afianzando nuestro conocimiento, porque la Biblia, a veces digo que conozco un poco de la Biblia, cada constantemente uno tiene que estar leyendo, actualizando todo eso, hay cosas que de pronto no se le pasan, pero por todo eso que nosotros estamos viendo, de verdad sí existe una pelea entre lo que es o un enfrentamiento entre lo que son las leyes bíblicas y terrenales? Pues para mi consideración muy personal no existe absolutamente nada que esto nos separe de Dios. Al contrario, es necesario que nuestras leyes existan, es necesario que sea un ordenamiento jurídico para que todos en sociedad hagamos las cosas bien. No superemos el hecho de tener más derechos que los demás. Ningún colombiano tiene más derechos que los demás. Ahora nosotros nos damos cuenta de que hay una serie de inconvenientes en esta sociedad que tenemos ahora, pero afortunadamente tenemos la norma. Hay muchos que dicen, y hay un precepto legal que dice que la justicia ciega y que la justicia tarda pero llega. Sí, es verdad, pero en su momento llega. ¿Y por qué llega? Porque son los momentos en que Dios hace justicia. Era como en la época del narcotráfico, cuando existía Pablo Escobar. ¿Qué es lo que no hizo y durante cuántos años no lo hizo? Pero Dios en su momento tuvo que tomar justicia, y mire que muchas de las personas que hicieron parte de esa red, de esa mafia, fueron judicializados. Asimismo, nosotros dentro de la iglesia no podemos pretender, escúcheme bien, no podemos pretender en violar las normas por muy pequeñas que sean. Por ejemplo, yo tuve un inconveniente con mi vehículo y me tocaba salir a veces de urgencia sin tener un papel al día, y ahí estoy incumpliendo la norma, porque dice realmente que la norma, aunque ese papel no me parece a mí necesario, yo lo miraba así, pero tiene una justificación, y es que si Dios la puso ese gobernante para poner esa norma, yo tengo que cumplir, porque por más que diga, yo no me puedo pelear ahora diciendo no es que Dios me dice que yo veo esa norma injusta y por eso no. Tiene que cumplir, hermano. Uno tiene que identificar qué cosas como tal de verdad pueden causar un agravio y que pueden conllevarte a aplicar delante de Dios. No hay gobernante que llegue al mando sin el permiso de Dios. Dios tolera y emplea hasta la maldad de los hombres para llevar a cabo su plan sabio que desde la eternidad está en proceso. El deber del cristiano es someterse a las autoridades que Dios ha establecido. El cristiano puede y debe vivir fiel a Dios bajo cualquier forma de gobierno. No nos toca a nosotros decidir si el gobierno o el gobernante merece nuestra obediencia. No debemos obedecer solamente a los que están de acuerdo con nuestra filosofía política personal, sino a toda autoridad. Todo gobierno está establecido para evitar la anarquía. Si no existiera gobierno, existiera anarquía. Es como cuando uno ve unos niños desobedientes y uno dice, no, pero ¿quién será el que manda en la casa de esos niños? Porque se portan mal. Es porque en esos lugares los gobiernos no opera la anarquía. Y la anarquía destruye todos y a todos. Les voy a contar un suceso bíblico. Ustedes conocen la historia de Nimrod, que es prácticamente uno de los creadores de la Torre de Babel. Ustedes saben muy bien que Nimrod era considerado como el cazador de Dios, así era considerado, se miraba como el cazador de Dios. Mire el nombre que tenía, porque exactamente era una persona y un guerrero impresionante, un excelente cazador, según lo que relatan algunas historias teológicas. Era un excelente cazador, pero Nimrod empezó a separarse de la voluntad de Dios. Aunque Dios lo respaldaba en muchas cosas, se empezó a separar y empezó a tener unos pensamientos todos raros y empezó a considerar en hacer un gobierno a su manera. Empezó a crear una serie de ideales en ciertas personas y dijeron, bueno, vamos a construir una torre para ver quién más demuestra su grandeza. La torre era una finalidad, demostrar que ellos tenían el poderío por encima de Dios, de ser mucho mayores que Dios con esta torre. Porque muchos gobiernos se juntaron ahí. Y a mí lo que me da risa de todo esto es que yo me imagino Dios mirándolo desde arriba, de estos tipos no saben lo que están haciendo. Nimrod, escúcheme bien, Nimrod es el nacimiento, es la figura del nacimiento de la izquierda.
de los gobiernos socialistas, de los gobiernos comunistas. De ahí nace toda esta postura. Son gobiernos que surgen, pero bajo la voluntad de Dios tienden a fracasar. Entonces, estos gobiernos provienen de toda esa figura, pero Dios lo permite. Pero por la misma Biblia nos hemos dado cuenta de que así como ellos quisieron subir a con esa torre, demostrar su poderío. Dios tomó las medidas y mire que Él no deja que la maldad prospere. Entonces nos damos cuenta de que sí es necesario que nosotros como creyentes dentro de la voluntad de Dios manejemos el respeto por las leyes, las que nos conllevan al cumplimiento de ciertas normas. Si hay injusticias que pueden ser recogidas por medios legítimos, el cristiano debe el deber de ayudar para este fin. En realidad la mejor obra que nosotros podemos hacer para mejorar la nación es poner en práctica los principios cristianos que el Señor Jesucristo nos ha enseñado en su palabra y propagar estas enseñanzas justas y verdaderas a toda la gente. Eso lo hacemos también dentro de los procesos de evangelización. Aquel que enseña y practica la palabra de Dios es mejor ciudadano bajo cualquier sistema político y hace más que todos los políticos y todas las reformas para ayudar al pueblo. Y lo hace toda sujeción a las autoridades civiles que estén en este poder. Recordemos que en el Evangelio no hay algún sistema político, es el poder de Dios para la salvación de Dios. No hay ningún sistema político, sino es el poder de Dios para la salvación de todos. El gobierno tiene propósitos muy importantes que son diferentes al propósito que tenemos la iglesia. Esto cabe salta la duda y tenemos que entender que cuando un cristiano sabe muy bien que las cosas no están bien, debemos aportar de nuestra mejor manera, dentro de nuestro conocimiento como cristianos, debemos aportar también a que las cosas se cumplan como debe ser. A veces yo me pregunto por qué el pueblo de Dios, que conoce de Dios, que sabe que hay personas que políticamente pueden ayudar a ocupar esos cargos públicos, para que se profese con mayor fuerza, para que se vea una persona representando al pueblo cristiano y que Dios lo ayude a poder, porque sé que Dios respaldaría esa postura. Nosotros no lo hacemos. Este tipo de gobiernos están dominados por la maldad, están dominados por la anarquía, están dominados por el imperativo del dinero, por el amor al dinero. Nosotros en Colombia tenemos que tener mucho cuidado con todas estas cuestiones de las leyes que están ayudando a fortalecer las comunidades que van en contra de los preceptos cristianos, las comunidades LGTBI, las feministas que están a favor del aborto, todo este tipo de personas que de pronto están conllevando a que se irrumpa, que se vea totalmente deteriorado la fe cristiana y los principios cristianos. Y esta es la forma como el enemigo hace su persecución. Es ahí donde está la persecución al cristianismo, a los cristianos, a los valores de familia. Parece muy bonito lo que la televisión nos muestra, las redes sociales. Por ahí vi que dentro de nuestro programa teníamos algo que tenga que ver con los jóvenes y las redes sociales. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la invasión de esto. Mire, es tanto así que no hace mucho en la plataforma TikTok utilizaba un fake o un usuario falso para inducir a niñas menores de 10 años, menores de edad, a la pedofilia. Le mandaban videos, le decían que era muy bonito. Uno tiene que tener cuidado de todo esto, lo que está sucediendo. Pero sabemos que la ley permite que todas estas cosas pasen, pero como pasan, nosotros tenemos que estar en contra de esas cosas que no nos favorecen a nosotros como creyentes que somos. Asimismo, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que emitimos, con lo que leemos. Tenemos que fundamentarnos un poco más cuando tenemos desconocimiento sobre una norma como tal, para poder llevar a cabo lo que de verdad Dios quiere en nuestras vidas. La ley no se separa absolutamente en ningún momento de la voluntad de Dios, todo impera sobre él, pero cuando las cosas, o cuando alguien se quiere poner en la postura de Rob, digámoslo así, que quiere crear una ley que perjudique esos principios, es ahí donde nosotros podemos tener un paro. Ahora, con la prudencia, con el fundamento que nosotros somos en Dios y con también los fundamentos legales para poder contrallevar esa postura, que era lo que leímos que había hecho este juez. Este tema es bastante vasto. Sinceramente, traté lo posible de resumir lo que más se podía. Sé que es un tema controversial. Yo dentro de mi postura legal como abogado del concilio, que asesora a muchos hermanos cuando necesitan algo, especialmente estamos ahora asesorando en cuanto a los planteamientos de bioseguridad.
dentro de las iglesias, que hacemos unas capacitaciones totalmente gratis, que los certificados es lo único que de pronto se manda a elaborar y tiene un costo, pero nosotros tratamos en lo posible de cumplir con lo que dice el gobierno nacional para poder hacer las cosas bien y poder cumplirle a Dios primeramente. Muchos, aunque usted no lo crea, muchas iglesias, no estoy hablando de la del concilio de nosotros, muchas iglesias, cuando estaba en la época de cuarentena, violaban el hecho de las reuniones de muchas masas, violaban. Y eso es una contraposición de ir en contra de Dios. Y aunque usted no lo crea, muchas de esas cosas que hacemos son muy graves y estamos sometiendo al pueblo a incumplimientos como tal. ¿Con qué autoridad un pastor le va a decir a alguien que cumpla la ley si sabiendo que había incumplido de ese punto? Entonces, de verdad el tema es muy vasto, es muy amplio. Traté posible de resumir. Sé que a veces hablo con muchos términos legales, pero es muy claro lo que nosotros estamos viendo en el entorno. Usted no puede en ningún momento separar las leyes terrenales de las leyes bíblicas, o sea, no, la ley bíblica, las leyes terrenales, porque todos van concatenados. Primeramente Dios, y lo dijimos claramente que la ley no está separada de Dios en ningún momento. Entonces, asimismo, es bueno que nosotros estemos siempre analizando los acontecimientos que están sucediendo alrededor de todo esto, especialmente contra las iglesias, de lo que está pasando en la actualidad, de que cumplamos lo que dice el ordenamiento jurídico sin necesidad de salirnos y cometer una falta delante de Dios, y que asimismo nosotros vayamos tomando el camino y los preceptos que Dios nos conlleva a obedecer y cumplir. Primeramente, amar a Dios sobre todas las cosas y tener en cuenta de que Él siempre nos va a tener en buena estima mientras cumplamos todos sus preceptos. Estoy muy agradecido. Dígame que me duraría como hasta 4 horas explicando cada punto, pero estoy muy agradecido por la iglesia por darme esta oportunidad. Cualquier cosa que necesiten, yo soy abogado del concilio, asesor personal de la pastora Delis, de la presidenta del concilio. Yo soy de la ciudad de Cartagena, acá con la pastora Yori, el pastor Víctor. Yo también los asesoro acá en todo lo que ellos necesitan, y que de verdad para mí es un honor cualquier persona que necesite una guía en cuanto a esto. Yo le daré el teléfono a la hermana María, ella lo tiene, con mucho gusto se lo puede dar a las personas que necesiten en todos los casos que vengan. Es bueno que conozcan más de eso. Si se necesitan hacer charlas adicionales, con mucho gusto podemos explicar en otros fondos, porque nosotros también trabajamos con un grupo interdisciplinario que tenemos acá en la iglesia, unos hermanos, trabajamos lo que es programación neurolingüística, trabajamos lo que es motivación y autoestima, trabajamos liderazgo, tanto en aspectos políticos como juveniles, como dentro de la iglesia, y estamos siempre a la orden. Así que les agradezco mucho, hermana María, muy amable, de verdad que traté lo posible de resumir lo más que podía el tema. Es un tema bastante amplio, un tema bastante grande. No, la idea no es entendernos aquí 2 horas, sino entrar en razón de que nada está separado, nada está por fuera de lo que Dios ordena. Dios pone a los gobernantes, Dios ayuda a los gobernantes, Dios hace que se creen leyes, Dios ayuda absolutamente todo. Pero cuando hay algo que de pronto no está en favor de la voluntad de Dios, ahí es donde nosotros tenemos que buscar y mejor estar bien con Dios antes de caer en pecado con esto. Entonces, muy amable, gracias, Dios los bendiga a todos. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto, a la orden. Que pasen buena noche.